Es un honor tenerlos aquí y me toca presentar esta conferencia. A nombre de la Compañía de María, Madre de los Sacerdotes, y de la Fundación La Morada de la Misericordia, les agradecemos mucho estar aquí presentes. La Compañía de María es una obra de maternidad espiritual y custodia de sacerdotes fundada por el padre Gustavo Eugenio Elizondo Alanís y la señora María Beatriz Arce de Blanco, ambos de México, en el año del 2016. Y en esta obra las mujeres con corazón de madre a imagen de Santa María y los varones con vocación de custodios a imagen de San José ofrecen las oraciones y nuestra vida ordinaria por la santidad de los sacerdotes. Ya somos más de 1,600 personas en 26 países, unidos a través de las redes sociales, ofreciendo nuestra vida por la conversión y santificación de los sacerdotes. Tenemos el honor de tener entre nosotros la presencia del padre Tomás Chávez Rodríguez. Él es un sacerdote capuchino, como dijo el padre hace unos momentos, nació en México y vive actualmente en Cancún, en donde es el superior del santuario del Padre Pío. Aparte de su trabajo, Fray Tomás ha dedicado gran parte de su ministerio a la evangelización y promoción de la fe católica en diferentes lugares. El Fray Tomás tiene un cariño muy especial a nuestra Madre de Guadalupe. Desde niño, sus padres lo llevaban a la basílica y tiene una larga historia de amor y de filiación y de maternidad con ella. En el 2015 él publicó la primera edición del libro Nican Mopowa, que es del que va a hablar ahorita en esta conferencia. Y ahora viene a traerles un mensaje precioso que sé que se va a quedar aquí en sus corazones. Y bueno, Padre Tomás, gracias. Bienvenido. Sí. El aplauso es a la Virgen porque ella fue la que nos trajo. Ella es la responsable que estemos hoy aquí nosotros. Pero bueno, yo creo que ustedes quizás han escuchado pues más de una conferencia sobre la Virgen de Guadalupe, quizás conocen la historia. Hay muchos estudios, por ejemplo, sobre el ayate, pero más allá de todo eso, ¿verdad? Hay un mensaje que es muy importante y sobre todo para este tiempo que estamos viviendo. Es increíble cómo a través de María de Guadalupe, una nación que estaba destruida, destrozada, sin esperanza, les habían quitado todas sus raíces culturales, religiosas, cómo a través de la intervención de Dios, a través de su madre, esta nación pudo resurgir nuevamente. Y todo lo que ocurrió con María y Juan Diego quedó escrito en un documento que se llama el Nican Mopowa, que quiere decir aquí se cuenta. Y es curioso, la imagen habla por sí misma porque es como una carta de amor para los indígenas, es decir, ellos se comunicaban a través de símbolos, de códices, y la misma imagen traía un mensaje. Y había una tradición oral que la gente escuchaba de labios de Juan Diego, y entonces las personas conocían la historia, qué había ocurrido, qué era lo que la Virgen había dicho. Y alguien, ¿verdad?, un indígena de la nobleza azteca, que comenzó a escribir en un colegio que un misionero español hizo para los indígenas, escribió a manera de relato, pero un relato indígena en el idioma náhuatl, el Nican Mopowa. Y es un mensaje que de alguna manera quedó como guardado. ¿Por qué? Porque pues así a veces son los misterios de la obra de Dios. El Nican Mopowa realmente, su difusión y su conocimiento es de hace relativamente poco. Si pensamos que la Virgen pues apareció hace casi ya 500 años. Entonces, pues la mayoría de nosotros, los que nos consideramos devotos de la Virgen de Guadalupe, quizás tengamos una imagen en nuestra casa,
Pero algo muy importante nos puede faltar si no conocemos su mensaje. Y por eso es lo que hoy yo les quiero platicar. Es decir, esta imagen está viva. Hay cosas que no nos explicamos. ¿Cómo es que ahí permanece intacto esa presencia de María? Pero ahora ella quiere hablarnos. Ella tiene un mensaje que decirnos. Y pareciera, ¿verdad? Lo hemos constatado en estos días aquí estando en Suiza. Pareciera que ahora es María quien quiere como devolver la fe a una nación o a un continente que quizás pues la ha perdido o va a veces apagándose, ¿no? Quizás nos toca ahora a nosotros del otro lado del mundo venir a devolver lo que recibimos hace tanto tiempo. Y el Nican Mopowa tiene una característica particular porque está escrita en la manera como los indígenas escribían lo que era verdadero, lo que era digno de ser creído, que se narraba en flor y canto. Había un místico que murió antes de la llegada de los españoles, Nezahualcóyotl, que decía: solamente lo sublime, solamente lo digno de ser creído se puede narrar en flor y canto. Entonces, el Nican Mopowa, escrito en flor y canto, es considerado por su contenido, por su teología, por el mensaje que tiene, es considerado el Evangelio de México o el quinto Evangelio, porque vamos a ver la belleza de sus palabras. Está escrito en forma de poesía, porque así se escribe lo sublime, en un lenguaje muy cortés, que era como los indígenas también hablaban, y también como un evangelio, también nos ayuda a que nosotros, de alguna manera, recibamos el primer anuncio. El primer anuncio en la iglesia se llama el querigma. Antes, después de la resurrección de Cristo, no había evangelios, no había cartas apostólicas. Todo era por tradición oral, todo era por la predicación que se obtenía la fe. Y ese primer anuncio se llama querigma. Podemos decir que el Nican Mopowa es como el querigma de la nueva evangelización. Entonces vamos a ir escuchando y voy a ir tratando de ir explicando, ¿verdad?, este pequeño relato maravilloso para que ustedes hoy se enamoren de él. Bueno, aquí tenemos nada más en la imagen lo que sería el escrito en náhuatl, que apenas hace poco, como les decía, se descubrió. Y bueno, vamos a comenzar a escuchar este relato. Aquí se cuenta, se ordena, cómo hace poco milagrosamente se apareció la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra Reina, allá en el Tepeyac de renombre Guadalupe. 10 años después de conquistada la Ciudad de México, el año 1531, a los pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un indito, un pobre hombre del pueblo. Su nombre era Juan Diego. Era sábado muy de madrugada y al llegar al cerrito del Tepeyac ya amanecía. Oyó cantar sobre el cerrito como el canto de muchos pájaros finos. Al cesar sus voces, como que les respondía el cerro, sobremanera suaves, deleitosos. Se detuvo a ver Juan Diego, se dijo: por ventura soy digno, soy merecedor de lo que oigo. Quizá no más lo estoy soñando, quizás solamente lo veo como entre sueños. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos, nuestros antepasados, en la tierra de las flores, en la tierra de nuestro sustento, acaso en la tierra celestial? Hacia allá estaba viendo, al lado del cerrillo, de donde sale el sol, de donde procedía el precioso
canto celestial. Y cuando cesó de pronto el canto, cuando dejó de oírse, entonces oyó que lo llamaban de arriba del cerrillo, le decían Juanito, Juan Dieguito. Y aquí una pequeña anotación. ¿Quién es Juan Diego? Juan Diego representa al pueblo que ha sido conquistado, a quien le han arrancado su esperanza. Juan Diego es un hombre pobre. La manera como los indígenas se vestían en aquel entonces representaban su dignidad o su rango social. Juan Diego tenía su vestimenta que era una tilma, un ayate sin color. Ese era Juan Diego, un pobre hombre del pueblo. Y fíjense cómo un encuentro puede cambiar nuestra vida. Juan Diego, antes de subir al cerrito, pues no es nadie, quizás. Pero algo está cambiando en torno a él. Se está preparando un ambiente que es como un aire místico, de alguna manera producido por el canto de las aves finas. Y Juan Diego, sorprendido, dice: ¿acaso soy merecedor de lo que oigo, de lo que me está pasando? Y escucha que lo llaman de arriba del cerrillo y le dicen, solo Juanito, Juanito, Juan Dieguito. Luego se atrevió a ir a donde lo llamaban. Ninguna turbación pasaba en su corazón, ni ninguna cosa lo alteraba. Antes bien, se sentía alegre y contento por todo extremo. Fue a subir al cerrillo para ir a ver de dónde lo llamaban. Y cuando llegó a la cumbre del cerrillo, cuando lo vio, una doncella que allí estaba de pie. Y cuando llegó frente a ella, mucho, sobre toda ponderación, cómo aventajaba su perfecta grandeza. Su vestido relucía como el sol, como que reverberaba. Y la piedra, el risco en el que estaba de pie, como que lanzaba rayos. En su presencia se postró. Escuchó su aliento, su palabra, que era extremadamente glorificadora, sumamente afable, como de quien lo atraía y estimaba mucho. Aquí el Nican Mopogua habla a través también de los signos. ¿Qué significa que una mujer vestida como una emperatriz, una reina, porque tiene los colores de los príncipes, lo llame a él, lo llame para que se acerque a él con una voz que, como dice el Nican Mopogua, parece que se siente atraído por Juan Diego? Aquí entramos en una ruptura con la cosmovisión de los dioses, de los aztecas, de los indígenas, que eran los dioses grandes que sostenían el universo, pero que estaban muy lejos de ser dioses cercanos y mucho menos un solo Dios, aunque ya había la idea de que había un solo Dios encima de los demás. Pero Juan Diego se sorprende que esta mujer esté de pie frente a él, porque solamente una persona podía estar de pie frente a un igual. Jamás un vasallo estaba de pie frente a alguien más importante. Y el hecho de que esta mujer esté de pie frente a él, para él significa mucho. Y justamente aquí empieza como esta
maravilla y esta manifestación que para Juan Diego pues va a ser el cambio de su vida. En su presencia se postró, escuchó su aliento y su palabra y le dijo: Escucha, hijo mío, el menor. Juanito, ¿a dónde te diriges? Y él le contestó: mi señora, reina, muchachita mía, allá llegaré a tu casita de México, Tlatelolco. Le descubre su preciosa voluntad. Sábelo. Ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta, siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el Creador de las personas, el dueño de la cercanía de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. En estas pocas palabras está todo el proyecto de esta señora, que además está precedida por dos verbos muy grandes, o dos sentimientos muy fuertes. Mucho quiero, mucho deseo. Ella está ahí porque mucho quiere y mucho desea. Es curioso, en el Evangelio de Lucas, en la última cena, cuando Jesús se sentó con sus apóstoles, Jesús dijo: con grande deseo o con ardiente deseo he querido tener esta Pascua con ustedes antes de padecer. La Eucaristía ha brotado del gran deseo de Dios para quedarse en medio de nosotros. Y María habla de un gran deseo, mucho quiero y mucho deseo. Quiero una casita para manifestarlo a Él, para mostrarlo a Él, y lo quiere hacer a través de su mirada compasiva, de su amor personal, de su auxilio y de su salvación. Este es el gran proyecto, porque en verdad. Porque yo en verdad soy vuestra Madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno, y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí claman, los que me busquen, los que confíen en mí, porque allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores, y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, anda al palacio del obispo de México y le dirás que yo te envío para que le descubras como mucho deseo que aquí me provea de una casa, me erija en el llano mi templo, y todo le contarás, cuanto has visto y admirado y lo que has oído. Aquí estamos frente a un relato muy parecido a los relatos bíblicos de vocación. Por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés, lo llama primero porque hay una zarza que no se consume y Moisés sube curioso y Dios le dice: quítate las sandalias, porque estás pisando tierra sagrada. Y Dios le descubre su proyecto. Soy el Dios de tus padres. Quiero liberar, he oído el clamor de mi pueblo, quiero liberarlo. Vean el gran proyecto de Dios, por ejemplo, de salvar a una nación entera, a un pueblo entero, y cómo ese gran deseo se lo está comunicando a un hombre
que está perseguido, desterrado, que vive en el desierto. Veamos un poquito el deseo de la Señora del Cielo, que está queriendo manifestar su amor, manifestarse de una manera muy especial, y está escogiendo al más pequeño de los hombres. Ese es algo que también nos estremece, como Dios escoge siempre a los más pequeños. ¿Qué nos dice el Nican Mopogua? Juan Diego, convencido, va al palacio del obispo y lo hacen esperar mucho tiempo, mucho tiempo. A veces como la burocracia nos puede fastidiar, ¿no? Pues en ese tiempo también había mucha burocracia, parece ser. Bueno, el caso es que Juan Diego, pues como que no es tomado en cuenta, pero al final lo reciben. Le cuenta al obispo todo lo que vio, todo lo que admiró, el deseo de la Señora del Cielo. Y el obispo, bueno, pues le dice, mira, está bien, pero ven otro día. Luego te escucharé con calma, ya me contarás lo que me has dicho, ¿no? ¿Qué pasa? Juan Diego, pues sale triste, decepcionado, frustrado, porque se da cuenta que él no es la persona indicada. De alguna manera, pues va a decir, creo que pues, la Virgen se equivocó, ¿no? Y a la Reina del Cielo, y el Nican Mopogua es muy preciso, diciendo que tiene la dicha de ver a la Reina del Cielo donde la vio la primera vez. Lo estaba esperando. Y esa es una característica única de esta aparición, que María es siempre la que espera. De hecho, nunca se va a ir de ese lugar. En otras apariciones que conocemos, la Virgen se aparece, promete volver, los videntes regresan, la Virgen vuelve, ¿no? Pero en el Tepeyac hay algo especial en donde ella nunca se va. Y también parte como de este mensaje, que además es, si pensamos en las apariciones marianas, podría ser una de las más antiguas, o al menos de las más conocidas antiguas, ¿no? Es que la Virgen lo primero que pide es una casa, porque ella viene a quedarse. Y México en aquel entonces era considerado para la cosmovisión indígena el centro del universo de los 4 puntos cardinales. Realmente la presencia de María en México significa su presencia en toda la tierra. Y es verdad, en otras apariciones la Virgen, por ejemplo, pide que recemos por los pecadores, que nos convirtamos, que recemos por los enfermos, en Lourdes, por ejemplo. Pero en Guadalupe pide una casa. Y van a ver por qué pide una casa. Pero bueno, regresa con ella, triste, cabizbajo, decepcionado, y le va a decir palabras muy conmovedoras. Juan Diego, al verla, se postra, se tira, le dice, patroncita, señora, reina, hija mía, la más pequeña, muchachita, ya fui a donde me mandaste, a cumplir tu amable aliento, tu amable palabra. Vi al gobernante sacerdote y le expuse tu aliento, tu palabra, pero como me respondió, como que no lo tiene por cierto. Piensa que tu casa que quieres que te hagan aquí, tal vez yo nada más lo invento, o que tal vez no es de tus labios. Mucho te suplico, señora mía, reina, muchachita mía, que algunos de los nobles estimados, que sea conocido, respetado, honrado, le encargues que conduzca, que lleve tu amable aliento, tu amable palabra, para que le crean. Porque en verdad, yo soy un hombre del campo, soy mecapal, soy parihuela, soy cola, soy ala. Yo mismo necesito ser conducido,
llevado a cuestas. No es lugar de mi andar ni de mí detenerme allá donde me envías. Virgencita mía, hija mía menor, señora, niña, por favor dispénsame, afligiré con pena tu rostro, tu corazón. Escucha el más pequeño de mis hijos. Ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quienes encargue que lleven mi aliento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad. Pero es muy necesario que tú personalmente vayas, ruegues que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer y mi voluntad. Y mucho te ruego, hijo mío, el menor, y con rigor te mando, que otra vez vayas mañana a ver al obispo, y de mi parte hazle oír mi querer, mi voluntad, para que realice, haga mi templo que le pido. Y bien, de nuevo dile de qué modo yo, personalmente, la siempre Virgen Santa María, yo, que soy la Madre de Dios, te mando. ¿Ustedes qué harían? Aquí hay algo que va pasando, que Juan Diego no se da cuenta, pero el primer templo que María quiere construir es el mismo Juan Diego. La Virgen, cuando lo manda al obispo, le dice: haz lo que esté de tu parte. Y realmente su tarea es aprender a ser él mismo, a confiar en él mismo. Pero eso pues no se va a dar de un momento para otro. Y por eso el Nican Mopogua es una catequesis también de nuestra vida. La Virgen va levantando con su confianza, con una presencia única, diferente, nueva, va levantando a este hombre a su dignidad real, como hijo, como persona. Y justamente es esa confianza, a través de estas palabras que ella le dirige, que a él lo animan, lo levantan. Muchas veces nosotros cargamos heridas de nuestra vida por cómo fuimos llamados o señalados. Tú el que no sirves para nada, tú el que esto, ¿no? Y a veces creemos esas mentiras que podemos ir cargando toda la vida y que tenemos que sanar. Dios con su palabra, de alguna manera, nos devuelve nuestra belleza original. Y podemos decir que María de Guadalupe, con sus palabras, nos vuelve a gestar como personas nuevas. Porque son palabras de amor gratuito, de un amor incondicional, que no juzga, que no condena, que es pura aceptación, que es puro evangelio. Y precisamente Juan Diego va a comenzar a verse a sí mismo, no como otros lo ven o lo han señalado, sino como es visto por Dios. Va a empezar a experimentar que él pertenece en una relación única. Se siente ya como parte de algo que nunca imaginó, ser parte de un amor más grande. Y justamente también por esa presencia hay una manera como la Virgen se deja sentir y se muestra, que Juan Diego utiliza estas palabras: reina, muchachita, hija mía, la más pequeña. En ninguna aparición vemos como todas estas características, adjetivos, porque aquí hay un diálogo muy íntimo, muy familiar. Es algo sorprendente, que es poesía, pero que justamente es sublime y verdadero. Ante estas palabras que animan a Juan Diego, que le hacen sentirse distinto, pues va otra vez a ver al obispo. Va pues un poco más seguro para platicarle al obispo lo que vio, cómo verdaderamente el que lo manda es la reina del cielo. Y nos dice el Nican Mopogua que el obispo muchas cosas le preguntó,
y que en todas Juan Diego respondía, no dudaba. Y el obispo comienza a darse cuenta, nos lo dice el Nican Mopogua, que parecía que verdaderamente la que le hablaba era la Madre de Dios. Pero le dice, no solamente por tu palabra voy a hacer lo que pides. Es muy necesaria una señal para que se haga esto. Y sorprende, porque Juan Diego le dice, claro que sí, dime qué quieres. Y yo mismo voy y se lo pido a la Reina del Cielo y te la traigo, ¿no? Ante esa seguridad, el obispo más se sorprende aún. Y Juan Diego se va, sale del obispado y el obispo manda a que lo sigan. Pero como dice el Nican Mopogua, cruzando el puente, entrando al Tepeyac, se les desaparece. Y Juan Diego tiene la dicha, otra vez, de ver a la Madre de Dios, que al manifestar la voluntad del obispo, pues le va a decir. Bien está, hijito mío. Volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con eso te creerá y acerca de esto ya no dudará ni de ti sospechará. Y sábete, hijito mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has emprendido. Ea, vete ahora, que mañana aquí te aguardo. Bueno, pues parece que todo va marchando bien, que va mejor. La Virgen le dará una señal a Juan Diego al día siguiente, que es lunes, para que le crean. Pero ¿qué pasa? Dice el Nican Mopogua que al día siguiente, lunes, Juan Diego no va a ver a la Virgen. ¿Por qué? Porque a su tío, Juan Bernardino, se le había sentado una enfermedad muy grave y que estaba muy pronto para morir. Entonces Juan Diego tiene pues que quedarse atendiendo a su tío, cuidándolo. Y aquí el Nican Mopogua lo que nos quiere también contar es que el tío en la cultura indígena representa al anciano, al mayor, que es la raíz del pueblo, la historia, la cultura, la religión. Si el tío muere, muere una cultura, muere una nación entera, muere toda una tradición religiosa. Los indígenas creían justamente en esa cosmovisión que como México era el centro del universo, ellos pensaban que tenían la responsabilidad de mantener el orden del universo y sobre todo tenían que alimentar con el sacrificio de sus corazones al Dios más importante, que para ellos era el sol. Y por eso incluso llegaban a veces a sacrificar a niños, a menores, por ejemplo al Dios de la lluvia para que lloviera, porque pues si el cielo, si el universo les daba la vida, ellos tenían que pagarlo de alguna manera. Esa era su cosmovisión. Eran profundamente religiosos y por ser tan profundamente religiosos pues hacían estos sacrificios terribles, ¿no? Pero que eran para ellos necesarios. ¿Qué pasa con la conquista? Todo eso se viene al suelo. A un pueblo religioso le quitan lo que más quería, desde donde ellos interpretaban toda su historia. Prácticamente pensaban que con esto, con la conquista, iba a venir un cataclismo. Es decir, el mundo iba a terminarse, estaba por desaparecer y por lo pronto este pueblo no quería ya vivir. Hay una carta del obispo Juan de Zumárraga dirigida al rey de España, donde le dice que el pueblo donde ellos están está por morir, por desaparecer, y que si no hay una intervención especial de Dios, ya nada ellos van a poder hacer. Y justamente María de Guadalupe es la respuesta a la petición, a la súplica del obispo, porque ellos ya no querían vivir. Les habían quitado el sentido de todo y además sentían grande culpa porque pensaban que entonces los sacrificios habían sido en vano, habían estado tan equivocados. Es decir,
Ellos estaban en una noche de dolor, de oscuridad. Y eso es lo que representa la enfermedad del tío Juan Bernardino. Juan Diego entonces entra en una noche de dolor, de abatimiento. Al día siguiente, que es martes, va camino a buscar a un sacerdote para que se confiese su tío, y cuando llega al Tepeyac, o cuando se va acercando al Tepeyac, puede más su dolor, su angustia, su miedo, que la esperanza de ver a la Madre de Dios. Y entonces evita verla y dice, no vaya a ser que me detenga esta señora, ¿no? Que primero nos deje nuestra angustia. Y muchas veces puede ser que también nosotros nos podemos sentir así por las circunstancias de nuestra vida. Y podemos también leer nuestra historia pensando que Dios nos abandonó o Dios me está castigando. ¿Realmente es así? El Nican Mopogua, como un evangelio, nos va a mostrar lo contrario. Y entonces, dice el Nican Mopogua, piensa que no lo podrá ver la que por amor a todas partes está mirando. Y cuando llega cerca al Tepeyac, la Virgen baja, se le acerca, lo ataja y le dice: ¿Qué pasa, el más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Aquí veamos lo mismo, la paciencia de María. No le dice, ¿por qué no viniste? O, ¿qué pasa? El más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Creo que también es una pregunta que nosotros también tenemos que responder. ¿Cómo es hoy nuestra existencia? ¿Cuáles son nuestros miedos, nuestras angustias? Y aquí va a haber un giro enorme. Vamos a escuchar, la respuesta de Juan Diego. Frente a esta situación, Juan Diego va a responder así. En su presencia se postró, la saludó, le dijo: mi jovencita, hija mía, la más pequeña, niña mía, ojalá que estés contenta. ¿Cómo amaneciste? ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito, señora mía, niña mía? Hay algo en esta aparición, en este acontecimiento, que está más allá de nuestra comprensión. Y que justamente a través de la lectura del Nican Mopogua, quizás podemos adentrarnos a esta experiencia que María tiene y que muestra y se muestra para que tengamos un lenguaje totalmente nuevo con Dios. Esta manera de dirigirse a la Virgen, como les decía, es única en todas las apariciones. Y Juan Diego no ha dormido en 2 días, sabe que ya lleva un día esperándolo en la noche y hasta le pregunta, ¿no? ¿Cómo amaneciste? ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito? ¿No? O sea, el que está abatido, fregado, ¿no? Por decirlo así. ¿Cómo se dirige a ella? Pero además hay algo que es increíble en este texto. Juan Diego se da cuenta que cuando le comunique a ella que su tío está enfermo, María va a sentir angustia en su corazón. Y aquí entramos en una teología que habla del sufrimiento de Dios. Una teología que quizás fue desarrollada a los principios del cristianismo, pero que después, por defender algunas herejías, se olvidó de eso, y que es una teología que ahora ha tenido mucho más peso, cuerpo,
entendiendo que Dios sufre con la humanidad. Dios no tendría que sufrir porque es Dios, pero en su amor Él ha querido sufrir con nosotros. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, que habla de la sed de Jesús, habla de la sed dolorosa de Jesús. Y por eso este escrito, personalmente, para mí es la prueba más grande de que esto es un origen divino. Porque la fe de los españoles, el catecismo de aquella época, no hablaban de este Dios generoso, gratuito, cercano, próximo. Por eso es un evangelio. Y Juan Diego le dice, con pena, angustiaré tu rostro, tu corazón. Te hago saber que está muy grave un servidor tuyo, tío mío. Una gran enfermedad se le ha asentado. Seguro que pronto va a morir de ella. Porque en verdad, para ello nacimos, los que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Te ruego me perdones, porque con ello no te engaño. Yo siempre, ¿verdad?, en esta parte del Nican Mopogua, me pregunto, y nos podemos preguntar, ¿todavía podemos tener esperanza en el futuro? Ante lo que quizás hoy estamos viviendo o lo que hemos vivido. Juan Diego tiene una visión pesimista de la historia. Dice, porque para ello nacimos, los que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Es decir, hemos nacido para morir. No hay otra cosa que hacer. Y a veces eso, ¿no? La esperanza se va. Y por eso, como decía, quizás no me canso de decir que esto es un evangelio. Aquí llegamos como al corazón de este relato, de este mensaje, porque si María se ha mostrado cercana, próxima, tierna, suave, en este momento, ella va de alguna manera a abrazar a Juan Diego, como una madre lo haría. Hasta ahora María es reina, muchachita, hija mía la más pequeña, hija mía la menor. Pero aquí en este momento de angustia y de dolor, fíjense lo que va a suceder. Escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío el menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió, que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante o aflictiva. ¿No estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe, que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya está bueno. Una vez dijo la Madre Teresa de Calcuta, si podríamos pasar un día sin escuchar a Jesús decir, te amo. Después de escuchar esto, nos podemos preguntar si podemos pasar un día sin escucharle a María decir, te amo, soy tu madre, no te llevo bajo mis hombros, bajo mis brazos, en mi regazo. ¿Y qué pasa aquí? Aquí hay algo maravilloso. Juan Diego, en el momento en que María está como alimentándolo con el soplo de estas palabras, Juan Diego va a darse cuenta de otra presencia, que es la belleza de María. La Virgen de Guadalupe, en la imagen, y lo dice también el Nican Mopogua, viene de la región del sol. El ayate
está iluminado desde dentro. La luz que viene de María de Guadalupe viene de su vientre. Y Juan Diego va a experimentar la presencia de Jesús, porque además es la única aparición donde ella viene embarazada. No viene sola, viene con su hijo, que lo va a dar a luz. Y justamente en ese momento, él está experimentando que está naciendo de nuevo, como una persona nueva, en las entrañas de esta mujer, junto al mismo Dios. Aquí podríamos detenernos mucho tiempo en este momento, en lo que ocurre bajo estas palabras. Podemos también ir, es decir, este es un texto también eucarístico, porque María nos acerca, el templo era para manifestarlo a Él. Y en este momento María le está mostrando a Jesús, pero le está también diciendo, que eso es maravilloso, en la cosmovisión indígena, que no son necesarios, ya no los sacrificios humanos para que ellos puedan tener vida o mantener la vida. Ahora es el mismo sol naciente, el Dios que nace de lo alto, el que ahora Él viene a entregar la vida. Él va a ser ahora el único y el eterno sacrificio. Aquí podríamos decir muchas cosas más. Solamente puedo decir que en este momento Juan Diego va a recibir la gracia más grande de su vida, porque va a nacer como hijo de Dios y como hijo de María. De hecho, después de todo el relato, ya no vamos a escuchar ningún apelativo que Juan Diego le dirija a ella. Ya no le va a llamar, ya no sabemos cómo le va a llamar, madre mía, no, ya no aparece. Ahí termina Juan Diego de dirigirse a ella con ese lenguaje maravilloso y cortés, porque nunca le dice madre mía. Pero ahí se le revela a él su verdadero nombre. Ahí nace él como un hijo de ella. Es maravilloso este momento. De hecho, este libro del Nican Mopogua, como está editado, es un libro para orar. Es un libro un texto más bien, para encontrarnos con ella, bajo el soplo de sus palabras maternales. Y la característica más importante en Guadalupe es que María se quiere mostrar madre. Es decir, ella tiene deseos de mostrarse madre. Y nos pide el permiso, o nos pide ese templo, ese espacio, para mostrarse madre. Y en ese momento de angustia, de dolor, es cuando ella se muestra madre con Juan Diego. Bueno, nos dice el Nican Mopogua, que bajo que experimenta, por supuesto, que con esas palabras que muchísimo se consoló su corazón, se apaciguó su angustia, se alegró y le dice, mándame ahora sí por la señal. Y aquí entramos en otra cosa más maravillosa, pero que ya no nos podemos tampoco alargar. Pero la Virgen le va a decir, sube al cerro y encontrarás diversas flores. Córtalas y tráelas y bájalas en mi presencia. Ponlas, tráemelas aquí. El cerro es el símbolo de lo divino, siempre, porque el cerro toca el cielo. Y en la cosmovisión indígena había un anhelo, hay un poema de este hombre Nezahualcóyotl, donde decía, realmente, ¿a dónde va a parar? Porque ellos no sabían de la vida eterna. Decía, ¿dónde va a parar mi corazón? ¿Habrá un lugar donde mi corazón pueda descansar y florecer? Y de hecho, hablando de los sacrificios humanos, uno de los deseos era si en algún lugar esos corazones podrían algún día florecer. Era para ellos el signo
de una vida mayor, una vida diferente, un corazón que floreciera. Cuando Juan Diego sube al cerrito y ve ese lugar lleno de flores diversas, él mismo dice: vi el paraíso. Vio el paraíso no solamente por la belleza del lugar, sino porque entendió, y esto es maravilloso, que todos sus antepasados habían sido tomados por Dios en su dolor, como fue tomado él, y que también habían recibido el ser hijos de Dios, como él acababa de nacer en el vientre de esa mujer. Al ver este paisaje, mucho se admira a Juan Diego y se alegra encontrando justamente toda su historia reconciliada, dignificada, porque justamente María toma lo bello, lo verdadero de la cosmovisión, de la religión indígena, para dignificarlo y para evangelizarlo. Y no se pueden imaginar, bueno, ni yo tampoco, pero la alegría que el pueblo entero descubre y vive a través de este signo de las flores. Porque para los indígenas lo verdadero es la flor y el canto, lo sublime. Bueno, nos dice el Nican Mopowa que Juan Diego corta las flores, las baja en la presencia de la Virgen, y la Virgen le va a decir: mi hijito menor, estas diversas flores son la prueba, la señal que llevarás al obispo. De mi parte le dirás que vea en ellas mi deseo y que por ello realice mi querer, mi voluntad. Y tú que eres mi mensajero, en ti absolutamente se deposita la confianza. Y mucho te mando con rigor que nada más a solas, en la presencia del obispo, extiendas tu ayate y le enseñes lo que llevas. Y le contarás todo puntualmente. Le dirás que le mandé que estuvieras a la cumbre del cerrito a cortar flores y cada cosa que viste y admiraste, para que puedas convencer al gobernante sacerdote, para que luego ponga lo que está de su parte, para que se levante mi templo que le he pedido. A partir de ahí, Juan Diego es otra persona, rehecho, con una identidad nueva, con un nombre nuevo. Dice el Nican Mopowa que va feliz disfrutando el aroma de las flores. Y llega al palacio del obispo, lo hacen esperar, pero Juan Diego ya es otro. Y los mismos servidores se dan cuenta que lleva algo en el ayate. El ayate, que es signo de su persona, ahora está sembrado de verdad, porque la flor es lo verdadero. Y dice el Nican Mopowa que cuando se dan cuenta que lleva algo, y Juan Diego les enseña un poquito que son flores, que 3 veces intentaron tomar las flores y que aparecían cosidas o bordadas o pintadas en el ayate. ¿Qué significa esto? Que la verdad, cuando Dios la pone en el corazón, nadie nos la puede quitar. Está en nuestra persona. Ante esta manifestación, y que Juan Diego ya es otra persona, o una persona verdaderamente hecha, ellos inmediatamente van a avisar al obispo que ahí está Juan Diego. Y el obispo lo manda a llamar, Juan Diego le cuenta todo lo que vio, lo que admiró, y le dice: y para que aparezca que es verdad mi palabra, mi mensaje, aquí las tienes. Hazme favor de recibirlas. Luego extendió su blanca tilma, en cuyo hueco había colocado las flores. Y así como cayeron al suelo todas las variadas flores preciosas,
Luego ahí se convirtió en señal, se apareció de repente la amada imagen de la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, en la forma y figura en la que ahora está, en donde ahora es conservada en su amada casita, en su sagrada casita en el Tepeyac, que se llama Guadalupe. El Nican Mopogua es muy preciso diciendo que la imagen se apareció de repente cuando las flores cayeron. Y ese es pues el milagro de esta aparición, que María se quedó y está intacta. Sabemos que está intacta, que esta imagen que estuvo incluso en una ermita que se levantó a los pocos días, construida con adobe, con lodo, cerca del lago de Texcoco, pues con el salitre, era para que se hubiera echado a perder en 10 años, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues permanece. Pero justamente, ¿verdad?, parte del propósito de estar aquí no es tanto hablar de ese milagro, de la imagen que está viva, que habla, sino escuchar lo que habla. Y por eso es la importancia de que ustedes conozcan el Nican Mopogua, para que ustedes lo tengan como un evangelio para este tiempo, porque hay textos que a veces están como guardados y de repente salen a la luz. Es un texto, más bien las palabras que María hoy nos quiere decir para decirnos que sí hay esperanza, que sí hay razones para seguir luchando, que nada es en vano. Es decir, como dijo el Evangelio hoy, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Y esa es la razón principal por la que estamos aquí, para darles este mensaje de la Virgen y para devolverles lo que de alguna manera ustedes nos llevaron hace 500 años. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Aquí nada más les quiero enseñar, dentro de la imagen, que es algo sorprendente. Aquí hay unas fotos que están tomadas muy de cerca del ayate. Hay esta flor de 4 pétalos, se llama Nahuin Olin, es la que la Virgen lleva en el vientre y que para los indígenas simboliza al Dios único. El sol, esa flor se llama 4 movimiento y quiere decir el sol está por nacer, porque para ellos cada amanecer el sol nacía de nuevo, ¿no? Nosotros sabemos que la tierra es redonda y muchas cosas, ellos no. Ellos temían que un día el sol no amaneciera, no naciera. Y ahora es ella que trae de alguna manera como al Dios Sol, al único Dios, en su vientre. De todo el ayate, solamente esta flor que significa la divinidad está aquí. Y bueno, son muchísimas cosas más que ustedes podrán luego encontrar en libros, en estudios, ¿verdad? Yo les vengo a hablar de alguna manera pues de las palabras que hoy María quiere decirnos. Y pues, bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿El original ayate se encuentra todavía en México? Sí, el original ayate sigue en México y, como les decía, está intacto, ¿no? Ha tenido algunos accidentes. Una vez alguien lo quiso limpiar, el vidrio, y cayó ácido, no sé si sulfúrico, y está una manchita, pero no le pasó nada. Aquí, y sí, bueno, aquí de hecho aquí trajimos unas imágenes de México, de tamaño más o menos, bueno, mediano, que son copias fieles de la imagen. Y pues sí, es una imagen que está ahí, presente. Digo, si no pueden ir a México, pues que sepan que ya la Virgen vino para acá, ¿no? Sí. Que de alguna manera es la razón por la que, mira, esa es la imagen
de la Virgen. Esta es una foto muy bien tomada. Y la flor está ahí abajo. Aquí está la flor de 4 pétalos. Aquí está. Abajito de esto. Sí. Ese es el Nahuinolin. Y bueno, toda la imagen es un códice. Para los indígenas está llena de símbolos, ¿no? Ahí hay un libro que tenemos en español, no quedan muchos, pero bueno, que ahí explica algunas cosas de la imagen, ¿no? Este es Y ese es el otro libro que tenemos, el de David, y ese es el Nican Mopowa, que en esta versión está escrito en náhuatl, el idioma original, y la otra columna en español. Y la introducción y otras cosas están en español. Bueno, y tiene las imágenes de la presentación que están hechas por un pintor mexicano que plasmó todo el acontecimiento guadalupano, ¿no? Como les decía, la cuestión es que ustedes hagan suyo más que este texto, es como una pequeña Biblia mexicana o de este tiempo universal. ¿Y Juan Diego fue canonizado? Sí, él fue canonizado por Juan Pablo II, pues en el año 9 de diciembre, su fiesta. 2002, en el año 2002. Fue la última visita que hizo el Papa a México para la canonización. Me había parecido escuchar que el Papa quería llevarse la imagen en el Vaticano y no lo dejaron los mexicanos. Pues mira, no creo. Yo nunca había escuchado eso. Ya. Lo que sí sé es que, por ejemplo, bueno, todos los papas han sido enamorados de la Virgen de Guadalupe, no se diga Juan Pablo II, ¿no? El Papa Francisco, por ejemplo, es enamorado del Nican Mopowa. De hecho, cuando fue a México, vamos a decir, sus discursos estaban enfocados desde la mirada maternal de María de Guadalupe. Y bueno, hay tantas cosas que se pueden decir, ¿no? Aquí nada más venimos a sembrar la semillita de este evangelio, para que ustedes ahora lo propaguen. Es una pausa. Sí, ya. Pues ya. No sé si lo he entendido bien, usted ha dicho de que la Virgen le dijo que visitara al obispo en privado, para enseñarle la... Que en privado le extendiera las flores, así es. ¿Quiere decir que estaba él y el obispo solo? Bueno, en el momento en que frente al obispo tenía que mostrarle las flores, pero parece que había más personas ahí. Yo he visto una foto Sí, de los ojos de la Virgen. así es. Sí, que es como la estampación, que posiblemente estaba el traductor. Era muy probable que había un traductor, porque el obispo igual no dominaba el náhuatl. Por lo visto dice que se ve hasta una india con un niño. Sí, así es. Sí, así es. El lenguaje que usa Juan Dieguito es español, no, era de... No, es de la cultura indígena que utiliza los diminutivos. Sí. Y la Virgen también le habla en ese lenguaje. Hijito mío, el más pequeño, Ya, pero no en español. No, porque es náhuatl. El Nican Mopowa se escribió 15 años después de las apariciones por un indígena azteca, Antonio Valeriano, en náhuatl. El original está conservado en un museo en Nueva York. Y él, en el momento que él ve a la Virgen, él está bautizado ya, ¿o no? Sí, de hecho él asistía también a la misa, pero por ejemplo, en la segunda vez que va a ver al obispo, que fue domingo, lo dice el Nican Mopowa. Lo que pasa es que bueno, yo ahorita acorté muchas cosas, que escuchó misa y que fue contado en la lista, porque en aquel entonces los obligaban a ir a la misa, porque si no los castigaban, tenían que ser contados en la lista. Y después de que Juan Diego oye misa y es contado en la lista, nos dice el Nican Mopowa que va a ver al obispo. Así es, y ya él tenía la fe católica. Él conocía a la Virgen, él ya había escuchado a la Virgen. Pues parece que sí, porque cuando le dice, allá llegaré a tu casita de México, pues como que parece que la relaciona, ¿no? Con la Madre de Dios. Hay mucho sobre eso que se puede decir, claro. ¿Mande? Muchos programas en la televisión ya están, ¿no? Sí. Pero del Nican. Sí, hay mucho sobre eso, mucho sobre eso.
Aquí lo importante, bueno, es, digamos, de esta conferencia, es dar el mensaje, ¿no? Que muy poca gente conoce. Yo me he dado la sorpresa en México de gente muy devota de la Virgen de Guadalupe, que lleva años yendo a la basílica y que no conocían el Nican Mopogua, ¿no? Y claro, cuando lo conocen, pues más se enamoran de ella, ¿no? Y de sus palabras. Padre, ¿y solamente hay el libro en idioma español o en inglés? Como libro, sí tenemos aquí en inglés, hay una versión de español-inglés y náhuatl-español. Y en internet lo pueden encontrar, sí, en otras lenguas. Pero sin imágenes. No, bueno, sí, claro, pero libro aquí en este momento tenemos español-inglés, español-náhuatl y ya. Bueno, y otro en francés, sin imágenes, pero que tiene como algún estudio, explicaciones de los símbolos de la yate. Así es. Pero traducido sí está en otros idiomas. Publicado, no. Por eso fue que salió como la misión, la vocación de hacer este libro, porque no hay publicaciones del Nican Mopogua como libro, que tengas tú el texto, que lo puedas ver. Ahorita pues ojalá hagamos la versión en francés para Francia o para Suiza, en alemán, pero bueno, ahorita nada más tenemos en español y en inglés como publicación del Nican Mopogua. Aunque esté en francés, sí está este libro de David Caron, que él nos estuvo ayudando a traducir estos días. Él sí tiene dentro de su libro una versión en francés. Eso sí lo pueden encontrar. Sería muy bueno que sea en alemán, porque aquí en mismo Suiza, en la parte alemana, o sea, en la iglesia de alemán, muchos conocen el cuadro de la Virgen y saben que apareció, pero no saben la historia. Claro, pues sí. Ya tiene tarea. Bueno, ya tengo tarea yo y ustedes también. A lo mejor a ustedes les toca hacer la versión alemana, ¿no? Porque yo hace 35 años escuché esto y me maravillé. Y ahorita, pues, cuando uno escucha esto, uno se hace también como Juan Diego, ¿no? Aquí todos estamos invitados a difundir este mensaje. Aquí hace unos, no sé si 3, 4 años, y vino un señor, un escritor, que había escrito un libro, y nos dio aquí una charla. Haber sido el señor David Caron, en francés, yo creo. Bueno, sí, venía de algo relacionado con Francia. Sí, es David, creo que es el señor David. Pero pasó así muy superficial esto de... Ah, bueno, eso sí, no sé. Bueno, o habrá sido otro, ¿no? La conversación que usted está comentando, él no habló nada. Ya. Claro, es que esta conferencia es específicamente sobre el mensaje. Yo por eso no hablo, bueno, y además no conozco tanto como de otras cosas que las podemos encontrar en otros lugares. Así es. Es muy interesante porque, como decía nuestra compañera, que hay películas y todo eso, pero ahorita que así como nos explicó usted, padre, es tan profundo, se analiza exactamente lo que fue. Así es. Es que el mensaje es actual. Y casi puedo decir que esto es lo más importante. No porque lo demás no es importante, pero si no conocemos esto, pues lo otro no ayuda tanto a enamorarnos y a sentirnos enviados, rescatados, hijos de la Virgen, que se muestre madre. Por eso les decía, este es un libro para rezar. O sea, el objetivo no le pusimos explicaciones, que también podía haber, ¿no? Pero la idea es que cada uno lea el Nican Mopogua y lo haga suyo, porque yo de las personas que conozco, que conocen el Nican Mopogua y que lo aman, dicen, ¿no? Ahora descubrí esto. Cada vez que lo leo encuentro algo diferente. Y es verdad, yo así fue como... O sea, yo de muchas de las cosas que yo les digo, les tengo que confesar que primero las he sentido en el corazón, las he dicho y luego me he dado cuenta que los estudios lo dicen. Eso es curioso. Por ejemplo, el padre Eduardo Chávez, hace poco me decía una señora que efectivamente la Virgen lo había abrazado en su vientre, ¿no? Por la manera indígena. Pero yo desde hace mucho tiempo ya lo sentía que eso así era. Como la había, seguramente porque justamente Juan Diego sabe o advierte la presencia de que está embarazada, ¿no?
Entonces, a cada uno yo les puedo asegurar y prometer casi que si ustedes toman este texto escrito para ustedes, como la Biblia, el Evangelio, la Virgen les va a hablar. No es mentira que la Virgen les va a hablar. Como dicen, no hagas que la Virgen te habla. No, sí, la Virgen te habla. Es más, miren, me pasó una cosa muy curiosa. ¿Me pasas mi maletita, por favor? Pensando en estas cosas, ahora que yo venía para acá, pues porque yo he ido pues, a otras ciudades del país de México, a Estados Unidos, pero nunca a Europa, ¿no? Y como que a mí se me hacía mucho decir, voy a ir a Suiza a hablar de la Virgen. Dije, wow. Entonces, digo, bueno, pues le decía a la Virgen, ¿tú quieres que diga lo que, pues a lo que me he dedicado, ¿no? Que ha sido a hablar del mensaje, ¿no? Y pensaba mucho en esto de que la Virgen, porque me decía una persona, es que en Europa también la gente está muy lastimada, pues con el tema de la guerra, pues muchas cosas, ¿no? Y yo muchas veces me pongo a pensar en esta parte de que la Virgen como que nos quiere cargar y abrazar como niños. Ya dice Jesús, ¿no? Si no se hacen como niños, no entrarán en el reino, ¿verdad? Bueno, ya hay muchas historias más, ¿no? Entonces el viernes estaba yo en París y fue la Virgen del Rosario, me tocó concelebrar en la iglesia del Sagrado Corazón, y había una imagen bellísima de la Virgen cargando al niño Jesús, pero sobre todo, normalmente la Virgen nos pone al niño Jesús de frente, pero en esta le estaba como cargando, consolándolo. Y dije, esto es como que lo que siento que hace la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y dije, yo le decía a la Virgen, ¿no? Digo, no sé si estoy medio, bueno, no digo enloqueciendo, pero igual estoy medio inventando, ¿no? Que, bueno, ya, que esto es así. Digo, realmente tú nos estás cargando, ¿no? Eso fue el viernes. Y el domingo fui a Ars y entramos a una tienda que estaba al 50% y me encontré una réplica de esa imagen en la tienda. ¿Qué es esta? Esta es la que viví yo en París, en grande, la Virgen cargando al niño, pero pues así el niño dormido en los brazos, como dice un salmo, ¿no? Mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. Dice, no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Que además María nos refiere a Dios, al Padre. Estamos en los brazos del Padre también, ¿no? Entonces, bueno, este es por eso un mensaje, pues que realmente es de mucha esperanza. Y luego si les contara las aventuras que uno vive con la Virgen, son increíbles. Porque a la Virgen le dice a Juan Diego, ten por cierto que mucho te lo pagaré. Pero ella se pasa en generosidad. Es tremenda la Virgen. No, sí es tremenda. Y no es broma, la Virgen sí nos habla. Así que, pues ustedes llévense este mensaje a sus casas, a sus familias. De alguna manera, hoy aquí hemos sembrado esta semilla en ustedes. Y bueno, no sabemos qué seguirá, ¿verdad? Lo importante era que la Virgen quería que hoy estuviéramos aquí, que ustedes recibieran estas palabras tan bonitas y pues que se las lleven en su corazón, ¿no? Amén. Exacto. Gracias. Bueno.